¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 26 de marzo y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos es un placer que usted decida informarse junto a nosotras. Le estaremos actualizando de lo que ha ocurrido durante las últimas horas, tanto a nivel nacional como internacional y en el ámbito deportivo. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, amigos televidentes. Pues bueno, llegamos a miércoles, mitad de semana, se está pasando muy rápido esta semana y como siempre es un gran gusto por parte del staff de Noticiero Hechos Tarde y le damos la bienvenida a este noticiero llevándole lo mejor en las diversas informaciones que han ocurrido durante las últimas 24 horas. Sí, que por cierto, hablando de la semana, es, si no me fallan las cuentas, la última semana del mes de marzo. Completa. Así completa. Así es, ya la última después, semana del mes de marzo. abril, Semana Santa, ya casi también 2 semanas. Y después cuando llegamos a sentir vamos a estar en diciembre. Sí, el tiempo pasa muy rápido, pero siempre nos llena de mucha satisfacción saber que cada día ustedes están con nosotros aquí en la señal de Canal 12. Les dejamos con los titulares. Médicos privados confirman un incremento de afectados por dengue. Solo en las últimas semanas se reportaron 101 casos y temen que la cifra se triplique en los próximos meses. La Fiscalía desarticuló una banda que se dedicaba a hurtar en diferentes comercios a nivel nacional. En allanamientos se les incautaron más de $30,000, 12 vehículos, 28 teléfonos celulares y otros artículos. Le tenemos todos los detalles de la llegada al país de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Visitará el CECOT, donde se encuentran más de 200 venezolanos que son vinculados al grupo criminal Tren de Aragua. 3 meses sin recibir la compensación establecida, denuncian al menos 300 docentes que se apegaron a la ley de retiro voluntario. Le tenemos los detalles. Y a esta hora vamos a enlazarnos hasta la sala de redacción con el periodista Moisés Bonilla, que nos tiene detalles de la visita al país de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Moisés, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitará El Salvador, esto para hacer un recorrido por el CECOT, donde pues en los últimos días el gobierno de Estados Unidos, a través de un acuerdo con El Salvador, pues han enviado a más de 200 personas vinculadas al Tren de Aragua, una organización criminal de Venezuela. Pues se espera que en las próximas horas se esté reuniendo con las autoridades nacionales para poder pues hacer este recorrido y visitar de primera mano el CECOT. Y esto sucede luego de que también visitara Marco Rubio, secretario de Estado del país, para llegar a estos acuerdos con el presidente Bukele. Y es que esta cárcel ha sido propuesta por el gobierno de El Salvador para recibir desde Estados Unidos a presuntos criminales internacionales, como en este caso miembros del Tren de Aragua. Y es que la visita de Kristi Noem al país es parte de una gira que está haciendo también en otros países como México y Colombia, pero primero lo ha hecho en El Salvador y se trata de la segunda funcionaria de la administración de Donald Trump que visita el país. Así es que estaremos actualizando en las próximas horas qué es lo que pasa, si existen algún tipo de acuerdos entre esta funcionaria de alto mando en Estados Unidos con las autoridades salvadoreñas. Por el momento, pues se conoce de su visita y que posteriormente continuaría con Colombia y México. Gracias por esta actualización, Moisés. Por supuesto que nos vamos a mantener atentos a esta información, como tú lo mencionabas, aún en desarrollo. Y otras 14 personas que se dedicaban al comercio y distribución de droga fueron capturadas en las últimas horas. De acuerdo con la Fiscalía, la estructura movilizaba el narcótico en vehículos y utilizaban viviendas para comercializar la droga. Durante el procedimiento se incautaron $12,611, teléfonos celulares, entre otros artículos. Estas personas serán procesadas por 6 delitos, entre ellos tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas. Estas personas se dedicaban a comercializar la droga en motocicletas y en vehículos.
la llevaban a los lugares donde ellos la necesitaban. Y llama la atención que una familia completa que reside en Olocuilta prácticamente formaban jornadas laborales específicamente para vender la droga marihuana. Y 15 personas fueron capturadas por presuntamente integrar una banda que hurtaba en comercios de diferentes departamentos. Crímenes cometidos en los años 2021 y 2024. Durante el operativo ejecutado por la policía y fiscalía se incautaron 12 vehículos que eran usados para cometer los ilícitos. También 28 celulares, $16,146 en efectivo, equipo informático, una caja fuerte con $15,000, 4 televisores, entre otros artículos. Observan pues los locales donde pueden ingresar en horas de la madrugada, vigilan los movimientos de empleados de vigilancia. Se introduce pues violentando las puertas y se roban electrodomésticos, se roban diferente pues mercadería, ya que se ingresan en bodegas, celulares, también maquinarias pesadas de diferente magnitud, ¿verdad? Y estos son vendidos a receptadores o coyotes. Y en Santa Tecla fue detenido Frei Soriano, de 25 años, por intentar ingresar varias porciones de marihuana al Parque Acuático Cafetalón. Según detalló la Alcaldía de la Libertad Sur, fue un miembro del CAM quien intervino al sujeto y le detectó el narcótico. Soriano, al verse comprometido, agredió físicamente al agente, por lo que tuvo que intervenir la Policía Nacional Civil. Y a 30 años de cárcel fue condenado un exagente policial identificado como José Mario Alvarado Erazo, quien según justamente la Fiscalía General formaba parte de un grupo de sicariato que operaba principalmente en San Vicente y en La Paz. En el 2018 le quitó la vida a un miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y recibió dinero a cambio. De acuerdo a las investigaciones, el 2 de agosto de este año, Alvarado llevó a la víctima hasta una finca ubicada en Tecoluca, San Vicente Sur, y en el lugar utilizó un arma de fuego para asesinarlo. Y 2 personas que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas luego de ser embestidos por un vehículo. El percance vial se registró sobre el kilómetro 32,5 de la carretera hacia San Juan Opico, La Libertad. Los heridos fueron trasladados hacia un hospital, mientras que las autoridades localizan al responsable del accidente, ya que se dio a la fuga. Y elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron un incendio en un terreno con abundante maleza seca y una barrera de neumáticos en el borde de la pista, dentro del Autódromo Internacional El Jabalí, ubicado en el kilómetro 34,5, en el desvío de Quesaltepeque y San Juan Opico, La Libertad. El siniestro no dejó víctimas. Un vehículo se incendió sobre el Boulevard Luis Poma, a la altura de la Plaza Bicentenario en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Bomberos realizó labores de liquidación y enfriamiento del automóvil. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas. Y más de 1,000 escuelas han sido afectadas por la enfermedad de manos, pies y boca. Expertos en salud señalan la importancia de la implementación de filtros escolares para prevenir más casos. Más de 1,000 escuelas han sido afectadas por la enfermedad de manos, pies y boca. Pese al incremento de casos, las autoridades de salud no han dado a conocer datos oficiales de este padecimiento, que en su mayoría afecta a menores de 12 años. Vemos de que tanto a nivel de escuelas públicas como a nivel del sector privado, las escuelas del sector privado han hablado de importantes afectaciones, ¿no? Con casos de
importantes que habían llevado incluso al cierre de las escuelas. La implementación de filtros escolares puede contribuir a la prevención, señala Iván Solano, debido a que la enfermedad se transmite por el contacto con la persona infectada, a través de secreciones nasales y de la garganta, saliva, líquido de ampollas, heces, gotitas respiratorias rociadas por el aire luego de toser o estornudar. ¿Qué significa? Que si yo detecto que mi hijo está con fiebre, con malestar general y con lesiones en sus manos, o en la boca o en los pies, yo debo evitar enviarlo a la escuela o al colegio. Por otro lado, también se refirió al incremento de casos de dengue. En lo que va del año ya se reportan 967 pacientes con esta enfermedad. Semana a semana van incrementándose los casos. Hasta la semana epidemiológica 11, según los datos del ministerio, estamos viendo que reportaron solo en esa semana 101 casos. Y el año lo comenzamos con 75 casos semanales en la primera semana. Expertos en salud insisten en la implementación de medidas para prevenir la enfermedad, sobre todo durante la temporada de lluvia. La Organización Panamericana de la Salud recomienda reforzar la vigilancia por el riesgo de brotes por la mayor circulación de uno de los serotipos en varios países de la región de las Américas. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Y al menos 300 docentes del sistema de educación pública están en incertidumbre luego de no recibir el incentivo equivalente a 15 salarios. Esto luego de haber renunciado en agosto de forma voluntaria para recibir el beneficio. Entonces, para estos compañeros que están aquí a mis espaldas, pues se fueron con la aspiración de que a más tardar febrero, digamos, iban a tener esa compensación. Pero a esta altura no ha sido así, ¿verdad? Hasta esta fecha no nos han dado la compensación a la cual tenemos derecho. Cada uno de nosotros sabemos las obligaciones que tenemos. A veces los bancos están llamándonos porque nos hemos atrasado en algunos pagos. También hizo la mención que es una pensión de hambre la que nos han dejado, pues. Y el Fondo Monetario Internacional solicitó a El Salvador mitigar los riesgos del Bitcoin. Pese a ello, esta criptomoneda continuará siendo un proyecto prioritario para el gobierno, según la ministra de Economía. El gobierno le seguirá apostando al Bitcoin pese a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional para el otorgamiento del préstamo por $1.400 millones, donde solicitó mitigar los riesgos de esta criptomoneda, limitar la compra del activo digital, además que no continuara siendo de curso legal. A este último punto ya se le dio cumplimiento. Se mantiene como un proyecto prioritario, es una forma de acumular activos en el largo plazo y es otra forma pues de hacer crecer nuestra economía. No quisiera dejar de mencionar el impacto en el turismo, la razón de haber adoptado el Bitcoin también. Otra de las condiciones del FMI fue un ajuste fiscal y mayor transparencia. Y según la ministra de Economía, concretar el acuerdo con este organismo financiero conlleva varios beneficios para El Salvador. Algo que también se desencadena a partir de este acuerdo es que ahora hay más apetito para que las instituciones financieras puedan inyectar estos préstamos, créditos en empresas de la economía real. La funcionaria también aseguró que actualmente hay una relación sólida con Estados Unidos, facilitando la inversión. Eso es algo que los inversionistas ven a la hora de decidir a dónde establecerse. Agrega esa certidumbre que el día de hoy nosotros como gobierno podemos brindarle. Por otra parte, dijo que las exportaciones reportaron un crecimiento del 6% en enero y febrero, mientras que las importaciones aumentaron un 9%. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Tutela Legal y COFAMIDE presentan el tercer informe diagnóstico sobre características y causas de la migración salvadoreña hacia los Estados Unidos. La periodista Jacqueline Orellana se encuentra desde un hotel capitalino para darnos más detalles. En el tema de las deportaciones por parte de Estados Unidos y México, El Salvador ha crecido un 12.3%, así lo detalló Celia Medrano,
en el tercer informe de las características y causas de la migración salvadoreña. Escuchemos qué dijo. Salvador ha crecido en un 12,3% las deportaciones de personas salvadoreñas migrantes desde los Estados Unidos y repatriados desde México principalmente, en comparación del 2023 al 2024. En materia de detenciones de personas migrantes de origen salvadoreño tratando de cruzar la frontera sur de los Estados Unidos, El Salvador es de los países que tienen los niveles más altos, sobre todo si analizamos el número de detenciones con respecto a la tasa de población de El Salvador. Por otra parte, Celia Medrano también se refirió a los miembros venezolanos de la estructura criminal Tren de Aragua. Muchas de las personas venezolanas que vimos hace 2 semanas que estaban siendo recibidas como criminales por parte de El Salvador sin que conozcamos bajo qué convenio y bajo qué fundamentos se está planteando esto. Esas no pueden llamarse deportaciones. Muchas de esas personas no han sido procesadas a través de un juez migratorio correspondiente, ni han sido llevados sus casos ante las autoridades correspondientes estadounidenses. Se ha dado una expulsión y de facto se han violentado sus derechos humanos, sobre todo en materia de protección internacional. El informe también detalla que 11 millones de migrantes están en condiciones vulnerables. De estos, el 61% no cuenta con un estatus legal y el 14% son las personas que piden asilo. Esta es parte de la información que les tengo a esta hora del día. Con esto regreso la señal al estudio principal. Feliz tarde. Hay información de última hora y como ya lo habíamos adelantado, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, ya arribó a suelo salvadoreño. Recordemos que ella había salido de la base conjunta Andrews hacia El Salvador y ya se nos había notificado también que la funcionaria estaría visitando precisamente este día la prisión de alta seguridad, el Centro del Confinamiento del Terrorismo, CECOT, donde, recordemos, el gobierno del presidente Trump ya había deportado a cientos de venezolanos vinculados al Tren de Aragua. Y bueno, importante destacar que en esta visita ella va a estar acompañada por las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, con quienes va a visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, que actualmente ya alberga a más de 200 venezolanos deportados. Y bueno, aunque se desconoce también la agenda exacta que va a seguir la secretaria estadounidense, hasta el momento se sabe que dentro de su itinerario también incluye reunirse con el presidente Nayib Bukele, aunque eso es algo que no está confirmado. La secretaria adjunta de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también confirmó que Noem, además de discutir la posibilidad de aumentar la cantidad de vuelos con migrantes deportados, estaría abordando el tema de la aplicación CBP Home, que ya hemos mencionado en otras oportunidades, sobre cómo también se puede utilizar para autodeportaciones seguras. Y ahí la vemos en imágenes que es recibida por el embajador de los Estados Unidos en El Salvador. Vamos ahora a nuestra sección Hechos en Perspectiva, que es una sección diseñada especialmente para que nosotros ahondemos en profundidad en temas de interés para todos los salvadoreños. Y puntualmente hoy creo que es interesante conocer aún más los datos de la adopción en El Salvador, que es algo bastante complejo y que creo que ha ido cambiando con los años. Y es muy importante que si usted tiene algún interés en adoptar a un niño, una niña, un adolescente, sepa cuál es el proceso que se debe seguir. Conozcámoslo a continuación.
Hasta enero de 2025, 100 niños abrazaron a sus nuevas familias en medio de un compromiso de por vida de sus nuevos padres, según la Oficina para Adopciones OPA, con sede en San Salvador y la única en la cual se puede realizar este tipo de solicitudes y en su defecto en las diferentes sedes de la Procuraduría General de la República a lo largo del país. El proceso de adopción inicia, pues, como todo proceso legal, a través de una solicitud que las personas o la persona interesada en adoptar presenta a la Oficina para Adopciones. Otro lugar donde se pueden presentar estas solicitudes para aquellos que no residen en San Salvador es en las Procuradurías Auxiliares de la Procuraduría General de la República. Desde el primer momento en el que se toma la decisión informada o los interesados se presentan a la recepción de esta oficina, deben de estar conscientes en la responsabilidad económica, psicológica y afectiva que esto representa. Entre los más importantes que nosotros tenemos es el derecho al interés superior del niño, niña y adolescente. Esto quiere decir que en todo el proceso lo que tiene que primar es el bienestar emocional, psicológico, físico de un niño, niña o adolescente. Esto va acompañado con su derecho a la igualdad, a la protección, a la salud. El derecho más importante que se le debe garantizar a los niños también es un derecho a la familia, a formar parte de esta, a sentirse parte de la misma. No basta el deseo de tener un nuevo miembro en casa. La Ley de Adopciones con reformas en 2021 establece un perfil para todos aquellos interesados. Ser mayor de 25 años, contar con una red familiar de apoyo, no haber sido procesado por delitos en contra de la niñez ni adolescencia, tampoco violencia intrafamiliar, no tener antecedentes penales por delitos graves y no haber sido privado o suspendido del ejercicio de la autoridad parental. Que la adopción es una institución jurídica establecida en razón del niño. Recuerde que per se yo no tengo el derecho a adoptar. El derecho a adoptar no existe. Yo tengo el derecho a ser calificado por el Estado y que el Estado me diga si soy apto o no para adoptar, porque la adopción es una figura jurídica establecida en razón del interés superior de una niña, niño o adolescente. Lo que vamos a trabajar aquí, con lo que vamos a realizar aquí, es calificar un 15% en los últimos 2 años. En 2024 se registraron 120, 16 más que en 2023 cuando la OPA contabilizó 104. 90 de ellas eran de unión matrimonial y 30 individuales, en su mayoría provenientes de San Salvador, seguido de La Libertad, luego Santa Ana y posteriormente San Miguel. El incremento se atribuye a la celeridad en los tiempos de espera que traían consigo las reformas. 1 año es lo que podría esperar cada uno de los adoptantes desde la solicitud formal hasta concretarse con una sentencia en firme de un juez especializado de niñez y adolescencia, cuando antes esto demoraba incluso 1 década. Antes que llegara el licenciado Manuel Sánchez, pues transcurrieron prácticamente 10 años. La espera, el proceso, visitas trimestrales y demás. Cuando fechas no recuerdo, pero sí tengo la sensación de que eso fue rápido. Nos admiramos qué rápido, ¿verdad? Y bueno, y así fue. De las 120 solicitudes recibidas en 2024 fueron admitidas 100 y de esas solo 33 personas resultaron aptas. ¿Qué va a hacer la psicóloga? La psicóloga va a calificar su perfil psicológico, va a calificar su capacidad para poder establecer lazos afectivos, va a calificar su personalidad, cada una de las características de su personalidad, entre ellas la empatía, la solidaridad, que es muy importante, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de responder a otra persona que está bajo su cuidado. Si usted tiene el interés genuino de adoptar, preste atención a la documentación que debe de presentar. Partida de nacimiento, partida de matrimonio, en caso que existiera, declaración de impuesto o en su defecto una declaración jurada de ingresos ante un abogado o notario en caso de no estar dentro del sector formal, una constancia de salud o historial de padecimientos, solvencia de la Policía Nacional Civil, antecedentes penales, una constancia de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el que se extienda que nunca ha sido vinculado a hechos de violencia intrafamiliar ni contra la niñez. Una vez usted trae los documentos en orden, tenemos 5 días hábiles para decidir sobre la admisión de su solicitud. ¿Esto qué quiere decir?
que usted ha pasado el primer filtro, el filtro legal, donde se han calificado sus documentos, donde usted no le hizo falta ningún documento. Tenemos 5 días hábiles. Posteriormente, usted pasa al proceso de calificación psicosocial, donde ya va a ser abordada o va a ser abordado por una trabajadora social y un psicólogo. Estos 2 profesionales van a visitar su residencia, van a visitar incluso a sus parientes que usted ha mencionado dentro de la solicitud. Tras la recepción de la solicitud viene el proceso de calificación psicosocial que podría llevar 20 días hábiles. El Comité de Selección y Asignación de Familias Adoptivas, encabezado por psicólogos y trabajadores sociales, evalúan a los candidatos para posteriormente emitir una declaratoria de aptitud, es decir, si usted es o no es elegible para recibir un niño, niña o adolescente en casa. Emplea herramientas científicas como son la observación, la entrevista y las pruebas psicométricas para evaluar aquellos rasgos de personalidad que resultan más importantes para establecer relaciones de cuidado y atención, para establecer relaciones de vinculación afectiva y para ejercer el rol materno y paterno de forma adoptiva. La mayor parte de solicitudes presentadas en el último año son de mujeres en un rango de edad de 30 a 60 años. En el caso de hombres, entre 35 y 65 años de edad. En su mayoría profesionales de las ciencias jurídicas, enfermería e ingeniería civil. Para quien no resulte elegible, no se cierran las puertas. 45 días después de seleccionada la familia, el juez podrá dictar sentencia del caso, en el que el niño, niña o adolescente adopte el apellido de sus nuevos padres, quienes ya no podrán renunciar al compromiso adquirido. Mire, es que es una emoción que yo lo comparo, porque me imagino que sí lo de sentir la mamá biológica cuando se ve por primera vez. Aunque yo ya la había visto, ya habíamos convivido un año y todo, pero ya es la certeza. Ok, es tu hija. Hoy sí ya legalmente es mía, porque del corazón ya lo era. En los últimos años se ha incrementado el número de autorizaciones. En 2019 apenas se logró 1, en 2020 fueron 6, en 2021 se contabilizaron 8, en 2022 19, en 2023 fueron 21 y en 2024 se lograron 37. El niño, niña o adolescente adquiere los apellidos de sus padres adoptivos. Esto se hace en el momento del decreto de la adopción. El juez o jueza especializada en niñez y adolescencia manda a cancelar la partida de nacimiento existente y se hace una nueva. La revelación de orígenes es un derecho de toda niña, niño y adolescente. Y este proceso inicia desde que se integra la familia adoptiva. Debe ser un proceso en el que se da mucho acompañamiento y mucho apoyo emocional. Bueno, agradecemos a nuestra compañera Graciela Rajo por presentar esta interesante investigación sobre la adopción, y ahí estamos viendo las estadísticas, cómo conforme van pasando los años hasta 2024 se han incrementado las adopciones. De a poco han ido creciendo. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Estamos de regreso. Ahora les comentamos que la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador ha disminuido el cobro de las tarifas para establecimientos comerciales. Las nuevas tarifas para las licencias de establecimientos comerciales en el centro histórico fueron disminuidas. En su mayoría rondarán entre $195 a $585. Con las reformas, los comercios que tenían tarifas de $949, $1,300 o $550 ahora pagarán $180 y $195. Entre ellos se encuentran hoteles, restaurantes, comedores, panaderías, pastelerías, cafeterías o heladerías. En cuanto a restaurantes, bares, vinerías, ventas de bebidas alcohólicas y discotecas que pagaban de $2,268 y $2,520 fueron disminuidas a $540 y $585. Para los establecimientos con tarifas de $2,250, los nuevos montos a pagar son $270 y $290 para los karaokes.
180 y 195 para las salas de cine, supermercados y gasolineras. La disminución de tarifas también incluye a farmacias, hospitales, bibliotecas, universidades, estacionamientos, piñaterías, despacho de oficinas, salones de belleza, joyería y tiendas de conveniencia. Para los servicios financieros, el cobro era de $1,200 y $1,400. Con la reforma será de $180 y $195. Este es un informe de Kelly Ábrego. Y aún persisten varios desafíos para garantizar los derechos de las personas migrantes, según señalaron varias organizaciones. Esto en el marco de la segunda revisión del Pacto Mundial para la Migración. Organizaciones promigrantes señalaron la importancia de contar con una base de datos de las personas migrantes para fortalecer las políticas, pero enfatizan que se debe tener precaución con el tipo de información que se compartirá por la seguridad de quienes por diversas razones salieron de su país de origen. Sin una información confiable y actualizada, los estados toman decisiones basadas en sus percepciones erróneas. Un ejemplo de este desafío es la falta de datos desagregados sobre detención migratoria. En muchos países no hay información sobre cuántas personas son detenidas, quiénes son. Ahí tenemos mucho temor por cómo se van a compartir datos si hay personas que son perseguidas por sus propios gobiernos. Consideran que aún persisten varios desafíos para garantizar la protección de los derechos de los migrantes. Como el endurecimiento de las políticas migratorias, la detención arbitraria, no contar con documentos expone a muchas personas migrantes a la detención y a la deportación sin garantías, además de no tener acceso a derechos como a la salud, a la educación. Agregan que apostarle a programas de educación y atención psicológica es fundamental para la atención de los niños y jóvenes migrantes. Violencias en el trayecto, y esto afecta a la salud mental y física. Profundamente hay una afectación en la salud emocional y psicológica, y esto puede generar distintos trastornos, estrés postraumático, dificultad para adaptarse a los nuevos entornos. Sostienen que la fuerza laboral de las personas migrantes representa más del 19% y genera un gran aporte a la economía del país en el que se han establecido. Que se traduce en más de 32 millones de personas. Según el Consejo Estadounidense de Inmigración en 2023, los inmigrantes contribuyeron aproximadamente 651 mil millones de impuestos federales, estatales, locales. Estas declaraciones fueron brindadas tras la segunda revisión del Pacto Mundial para la Migración. Así concluimos esta entrega del Noticiero Hechos. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde. Cuídense.